Radio Municipal Sayhueque presenta Barda Analítica, un programa de análisis y divulgación de la realidad política nacional e internacional. Barda Analítica, con la conducción de Enrique Dallavila y Gustavo Baeza, los politólogos de la Sayhueque. Barda Analítica se transmite por Radio Municipal Sayhueque en la 88.7 del dial. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de Barda Analítica. Hoy es nuestro noveno programa, 21 de noviembre del 2023. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien, con muchas noticias, novedades que se van sucediendo a raíz de algún acontecimiento más o menos importante que tuvimos el domingo, ¿no? Tuvimos elecciones el domingo, así que vamos a hacer un análisis de este balotaje en Argentina y una pequeña aproximación de lo que son las primeras medidas de gobierno, ¿no? La transición. Después a la tarde vamos a ver la cuestión, más tarde vamos a ver la cuestión de España, que también formaron gobiernos allí. Ajá. Y bueno, saludemos a Víctor Barrera. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Qué tal, Víctor? ¿Y qué te parece? Un comentario para quienes nos miran por YouTube y ven el capítulo completo, van a ver que sacamos todas las canciones. Claro. Tenemos problemas de derechos, nosotros transmitimos en radio, pero a la hora de publicarlo en internet nos empiezan a silenciar todas esas cosas, así que ustedes ven en YouTube, pueden volver a ver nuestro capítulo completo, pero en realidad ven una versión sin los temas musicales. Perfecto. También estamos en TikTok, ¿no? Estamos en TikTok, nos está siguiendo más de 500 personas, nos hacen ahí que les gusta los videos, algunos no les gusta, pero bueno, está muy interesante. Y ya vamos a colonizar el Instagram en cualquier momento, no se preocupen. Estamos ahí atrasados con eso. Bueno. Bueno, ¿te parece que comencemos? Cómo no, arrancamos. Arranquemos. Order! Order, the house must calm itself. Order! Order! Clear the lobby! Lock the doors! Zen! Restraint! Patience! Order! 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 How? Nothing. Order! Momentos en Barda Analítica. Bueno, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Estábamos escuchando en el Parlamento británico. Sí. Es un parlamento muy apasionado y el presidente del parlamento normalmente está pidiendo orden. Y hacen así, ¡orden! 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 Y la verdad que vamos a necesitar algo de eso en este programa. Así que dije, vamos a traer ese recorte. Es evidentemente muy gracioso. El Parlamento británico, te sugiero verlo, se transmite en vivo, cualquiera lo debate, hay miles de grabados, realmente son apasionados. Sí, uno dice, wow, y el resto de la gente empieza, ¡oh! Sí. Lo he visto. Es muy folclórico de la política británica, sí. Muy folclórico, exactamente. Sí. Uno los piensa a los caballeros, pero están ahí de discusión en discusión. Ajá. Bien. Bueno. Arranquemos entonces nuestro bloque destinado a tratar de analizar el balotaje. Uh-huh. Hay muchas cosas a analizar el balotaje, como cómo quedó el mapa político, los discursos que hayan dado los ganadores. Nosotros tratamos de hacer un primer análisis, unas reflexiones, porque ya que nos encontramos, sobre tratar de interpretar, por qué ganó el que ganó y por qué perdieron los que perdieron. Porque podemos decirlo en singular, ¿por qué perdió Massa? Claro. O ya esto es el fin de un proceso electoral que abarca un año. ¿Por qué perdieron? Hay varios en plural, ¿no? Claro, ¿cuáles fueron las razones para que el mileinismo llegue al poder, ¿no? Por un lado, ¿cuáles fueron sus virtudes, sus aciertos? Y por otro lado, ¿qué es lo que pasó para que el oficialismo pierda la elección, ¿no? Después de un contundente resultado electoral en el 2019 que vimos que tuvo su caída en el 2021 y esa caída se acentuó y marcó el cierre de esta experiencia política en el 2023. Y bueno, arranquemos. A ver,
¿Con quién querés empezar? ¿Con Juntos por el Cambio? ¿Con Unión por la Patria? Yo quisiera, a mí me gustaría arrancar por Unión por la Patria. Ok. Para ver cuáles fueron las razones de la derrota del gobierno, ¿no? O sea, amén de lo que podemos hacer, porque ya la verdad que con el tiempo que pasó, del domingo a esta parte, ponernos a ver, hacer la disquisición provincia por provincia. Además, fue muy coherente. Creo matemáticas muy breves. Fue generalizado. No aumentó la participación. Recordemos que entre las PASO y las generales aumentó la participación, claro, y el mayor beneficiado fue Unión por la Patria, sí, pero ahora no aumentó mucho más la participación. Claro. De hecho, este es uno de los grandes cuestiones. 25% de los argentinos no fue a votar. Y eso, si el principal beneficiario del aumento de la participación era Unión por la Patria, entonces, claro, al no aumentar todavía más, él fue el mayor perjudicado. Y la otra explicación es Juntos por el Cambio, los votantes de Juntos por el Cambio y de Schiaretti básicamente se volcaron masivamente al milenismo. Y con eso ya explicás el resultado. Claro. Y además fue un resultado en todo el país muy uniforme. Así sí, que básicamente es eso lo que pasó, con muy pocas excepciones. Sí, a ver, lo que se esperaba de repente hacer una mejor elección en Córdoba y en Santa Fe para levantar los guarismos no sucedió. Pero además de eso, donde se pensaba empatar esa mala elección en Córdoba y Santa Fe, que era en Buenos Aires, la elección fue casi un empate, ¿no? Una diferencia de un punto, ¿no? Muy pequeña. Muy pequeña diferencia, donde uno esperaba que el oficialismo en Buenos Aires hiciera la diferencia que no iba a poder hacer en otros distritos, ¿no? Sí, hay quizá una primera lectura de esto es la excesiva confianza de Juntos por la Patria, del peronismo, en pensar que en el conurbano bonaerense se puede compensar, claro, debilidades en todo el resto del país. Sí. Y eso evidentemente contribuye mucho, pero no es suficiente. Sí, sí, sí. Y después hay razones más de índole, más allá de lo estrictamente electoral. Me da la impresión de que en el oficialismo, para entender esta derrota, hay razones que tienen que ver con la gestión de gobierno, ¿sí? Yo hice un pequeño ejercicio en estos días de ver cuáles eran las promesas de campaña del Frente de Todos en 2019, ¿no? Y uno se encontraba ahí en esos spots de campaña del 19, bueno, los argentinos vamos a poder volver a comer asado, ¿no? En otro aparecía el candidato a presidente, Fernández, diciendo, bueno, con un tablero que iba mostrando el avance de la deuda por segundo, y el tipo en un momento decía, yo voy a parar la deuda, ¿no? Y voy a hacer un acuerdo con el fondo que nos va a sacar de esto. Ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, la deuda... La síntesis de ese lema era, vamos a volver para volver mejores. Exactamente. Y no resultó. Eso, sumado al tema de un tema que es central. A ver, el gobierno de Fernández entró con un dólar a 60 pesos y deja un dólar a cotización actual de 1.050. No sabemos cuánto va a valer el dólar el 10 de diciembre. Yo diría 60 pesos era el oficial cuando asume y sí, 350 es el oficial. Porque si no comparamos peras con manzanas, tenemos que comparar lo mismo. Bueno, el dólar blue, cuando estaba a 60, el dólar blue ya estaba a mayor valor. Claro, bueno, pero también... Pero igual el indicador, pasamos de 60 a 350. Si uno toma el dólar MEP, el líquido, ¿no? Esta cuestión de la inflación más o menos al 50 y ahora estamos en el 140. Claro. Es decir, todos indicadores malos que explican la derrota de Macri en su momento, y ahora indicadores que empeoraron. Sí. Entonces, también, como dicen en general en Argentina, cuando hay un castigo al gobierno de turno, independientemente de su color político, sí, cuando la economía el bolsillo de la gente no mejora, ¿no? Sí, y en beneficio, o si querés a favor de Massa, uno podría decir que con ese contexto tan difícil, ¿no? Tan contrario, que el candidato de Unión por la Patria haya obtenido el 44% de los votos, habla de realmente una proeza épica, ¿no? O sea, 3 puntos y medio, 4 puntos menos que Scioli en el balotaje del 2015, ¿no? Sí, habla bien de Massa, que es interesante de Massa observar cómo él asume una situación muy crítica del gobierno, una situación económica, muchos hablaban del helicóptero, asume él como ministro de Economía,
con una expectativa que no logra concretar. Sí. Aunque hay que compensar un poco, porque a pesar de la inflación, la verdad es que la tasa de desocupación está en los niveles más bajos desde la década del 70. Claro. El crecimiento económico más o menos se mantuvo bastante bien. No son los tasas chinas que tuvimos hace una década atrás, sí, pero ha habido crecimiento económico. Es decir, de hecho, el hecho de que la gente esté trabajando de alguna forma, la mayoría... se habla de más o menos una mitad de economía informal, así que no es que todos tienen trabajo en blanco, con obra social y todo eso, pero todos están trabajando de alguna manera. Generalmente estamos todos quejándonos de la inflación y no de la falta de trabajo, sí, que si no habría marchas por trabajo. Así que algunos logros hay sí, desde el sí, punto de vista económico, pero evidentemente no compensan. No compensan. Después, otros guarismos que se tienen en cuenta, ¿no? en los procesos electorales, en la historia política reciente del país, la cuestión del antiperonismo, ¿no? Si pesa o no pesa. Evidentemente, si Massa no pudo captar una mayor cantidad de votos de aquella gente que fue a votar en la general a Patricia Bullrich, evidentemente el piso de ese antiperonismo es muy alto. Esto es una forma de ver las cosas. Ahora, cuando decimos todo lo que decimos en materia económica, las dificultades que hay para tener, sobre todo, predictibilidad, ¿no? Saber, y sobre todo aquellos sectores de la población que no tienen ingresos formales o no están 100% formalizados, ¿no? Que les cuesta realmente proyectar el día a día, ¿no? Ya no el qué va a pasar dentro de 3 meses o a dónde voy a ir de vacaciones, sino cómo hago yo mañana para sustentarme. Yo diría que para mí, en mi modesta opinión, pesa mucho más eso que la cuestión del peronismo o antiperonismo, ¿no? Porque es la misma gente que en el 2019 votó masivamente a Fernández. 4 años más tarde, esa misma gente decide orientar su voto hacia una propuesta más, en principio podríamos decir, nueva, conservadora, ¿no? Conservadora por lo menos por las cosas que pretende llevar adelante, pero novedosa en cuanto a los fundamentos, ¿no? De lo que se quiere hacer. Tiene elementos creo que novedosos, pero una pregunta anterior, una cuestión que se discute mucho es si este país supuestamente dividido por una grieta, necesitaba liderazgos de moderados, liderazgo de centro, o si en realidad eso no es una respuesta a la problemática argentina, o al final eso no atrae a la población. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que terminamos viendo? Sí, ahí tenemos una biblioteca a favor y una en contra, ¿no? Yo estoy más del lado de pensar la política como o la construcción del poder en política como algo relacionado a los antagonismos, ¿no? Es decir, bueno, vos representás esto, ¿sí? Representás este es tu programa político, vas a ir a favor de todo esto, en contra de todo esto, y correrse hacia el centro para tratar de caerle bien a fulanito y menganito, no, porque mejor ponemos que es más, tiene un tonito más moderado, habla bajito, no hace enojar a nadie, entonces así la señora doña Rosa de clase media no se enoja y de pronto nos vota, pero la señora de clase media va y vota al antiperonismo. Entonces me parece que ahí, a ver, y por ahí no me quiero extender mucho, ¿no? Pero este corrimiento del centro, yo por lo menos lo vengo marcando como un error del oficialismo peronista hace mucho tiempo, ¿sí? Que arranca ya por el 2013 con Insaurralde, ¿no? Y tenemos que ir a Insaurralde porque Insaurralde representa a los sectores medios no tan radicalizados, ¿no? Bueno, se pierde con Massa en el 2013. En el 2015 el peronismo va con un candidato muy resistido hacia adentro, ¿no? Y con una con serias dificultades de Cristina apoyando ese candidato, ¿no? Por las razones que sean. Bueno, en el 2017 aparece esta idea de la unidad ciudadana. Uno pensaba que había una suerte de, no sé si llamarlo horizontalidad, hablando de peronismo, ¿no? La horizontalidad no tiene mucho, pero sí la necesidad de buscar cuadros nuevos en otros actores. No duró mucho eso y en el 2019, de vuelta, en vez de ir con un candidato más
ubicado ideológicamente, si vos querés, o Antagonista. identificado, ¿no? Antagonista, identificado claramente con el kirchnerismo, se opta por una persona que había estado criticando al kirchnerismo durante 10 años, ¿sí? Sí, también creo que lo observamos por el lado, llamémoslo, de la derecha, Mm. porque, y esto es muy interesante lo que planteó Macri, el expresidente Macri, cuando dijo hay 3 ternas y vamos a tener que cortar con esto, tenemos el espacio, digamos, derecha dividido en 3 sectores, Sí. Larreta, el moderado, Bullrich, más a la derecha, y todavía más a la derecha, Milei. Y según la lectura de Macri, lo que observamos es que la gente eligió entre 3 opciones, entre moderado y extrema derecha, eligió Siempre y más a una la centrada se fue cada vez más a la derecha, y nos corresponde a nosotros adaptarnos a eso y acompañar, apoyar a Milei. Esto es lo que dijo el expresidente, y es un análisis interesante porque en ambos lados se vio que la apuesta por el centro no funcionaron, Claro. me parece. Es buena reflexión, totalmente, ¿no? Y yo creo que acá, bueno, lo nombraste a Macri, ¿no? Uno de los grandes beneficiarios de todo esto, que muchos decían, ¿qué está haciendo Macri? Primero, achando a Larreta, que era el moderado, justamente, ¿no? Lo único moderado que planteaba la derecha. Después, ese ida y vuelta entre Bullrich y Milei, que probablemente le haya jugado muy en contra a Bullrich, para después terminar con lo más extremo a la derecha, Milei. Bien, ¿te parece que se Vamos. nos va el tiempo? Sí. Y vamos a escuchar un poco de música para entretener a nuestro público? ¿Qué te parece Charly García, Superhéroes? 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Sabelo en Barda Analítica. Perdón. Estamos así, escuchamos a Charly García, y después, cuando la administración Menem anunciaba su reforma del Estado, con reformas de primer, segundo, tercer nivel, y también las 7 privatizaciones, No, y junto a eso, los principios de esas Me 7. reí al comienzo cuando, o sea, volvimos al aire, porque son palabras menemistas, él todavía no las conoce. Decía este muchacho. Es impresionante ese audio, sí, sí. La cámara, para los que lo vean por YouTube, van a poder ver el videíto de eso. Sí. Cuando él dice, él todavía no lo conoce, las cámaras lo filman a Menem. Y bueno, lo interesante acá es que Sí. ahora vamos a tratar de hablar, aunque nos quedaron muchas cosas de hablar del resultado del balotaje, seguramente vamos a tener más programas para dedicarnos a eso, y vamos a tratar de hacer una primera aproximación a la transición de gobierno. Ujú. Porque la transición se va desde el día en que se define un ganador, que fue el domingo, hasta Claro. que asuma las nuevas autoridades el 10 de diciembre. Que van a asumir el presidente, diputados, senadores, gobernadores, todo lo que estuvimos eligiendo a lo largo del año, asumen el 10 de diciembre. Y esta es la transición más importante de todas en muchos años. Y la pregunta que nos hacemos, estos 19 días, ¿de quién es responsable? ¿El gobierno actual o el gobierno entrante? ¿Cómo debiera ser? ¿Me puedo poner en abogado del derrotado? ¿No? Porque Massa dijo algo en su cierre de campaña, dice, a partir de ahora todo lo que suceda económicamente en el país es responsable el candidato electo, ¿no? Con lo cual ya comenzó a colocarle la banda, de alguna forma, ¿no? Es un momento en donde el candidato que entra también empieza a calcular, a medir el peso de la banda y el bastón, ¿no? Algo que no es sencillo, porque uno en campaña puede decir un montón de cosas, ¿no? Expresar un montón de ideas, y luego hay que colocarse esa banda que es pesada, y hay que sentarse en el sillón de Rivadavia, que tiene su magnetismo también, ¿no? Yo creo que... Poniéndome un poco místico. Claro, yo creo que un poco, yendo a lo que debiera ser la teoría es el gobierno actual, sigue siendo el gobierno actual de Argentina hasta el 10 de diciembre. Sí. El tema es que con ser gobierno no alcanza en este país. En otros países las instituciones continuarían funcionando normalmente, aunque haya cambio de gobierno. Por ejemplo,
qué sé yo, republicanos y demócratas, laboristas y conservadores, socialdemócratas y demócratas cristianos en distintos países del mundo, la verdad es que el empleado público que está haciendo su trabajo sigue haciendo su trabajo, el funcionario de rango intermedio sigue haciendo las cosas y las leyes siguen todas vigentes. Correcto. Pero acá lo que pasa es que inmediatamente el poder del gobernante se diluye. Es como que deja de perder efectividad. El inspector que estaba hasta la semana pasada yendo a las cuevas a buscar si hay las cuevas donde venden los dólar blue y que estaba dando muy buenos resultados, hoy va a salir a hacer esa lucha o dice ¿para qué? O los comerciantes que estaban aplicando precios cuidados y todas las reglas de eso, ¿van a seguir respetando precios cuidados o van a decir ¿para qué? Si dentro de 19 días todo cambia. Claro. Siguen entonces todos, tanto el mercado como también el propio Estado, deja de aplicar las normas que se supone. Es como que de golpe y porrazo todos se olvidan y se diluye muy rápidamente el poder del que está en el gobierno. Sí. Le pasó a Macri, que al día siguiente que perdió las primarias, hasta hace 4 años atrás, enseguida empezó a haber problemas económicos y tuvo que pedirle al ganador de las primarias, todavía no era ganador oficial, el entonces candidato Alberto Fernández, que lo ayuda a ordenar un poco, ¿no? Que transmitiera un mensaje para darle continuidad a esto. Sí, y esa transición fue mucho más larga que esta, ¿no? No fue de 19 días, sino que fue de octubre a diciembre. O sea, fue una transición más complicada, con una espera de tiempo mucho más larga. O sea, uno podría decir, bueno, es más complicada, pero a la vez también tenés mayor cantidad de tiempo para ir acordando lo que se va a hacer, ¿no? Qué cosas van a cambiar y qué cosas van a seguir. Así que tenemos eso, que en teoría el actual gobierno sigue siendo gobierno, pero en la práctica necesita una ayudita del gobierno entrante, sí, ¿no? Porque si no se complica todo en este país. Bueno, fíjate que el primer dato de esta transición para mí importante fue que por lo general se gana la elección el domingo y el lunes el candidato que ganó no se tarda tanto tiempo en ir a la Casa de Olivo. En el medio hubieron algunas conversaciones que Milei quería que sea en un lugar neutral, no en Casa Rosada o en Olivos. Eso me hizo acordar mucho a la transferencia del mando entre Cristina y Macri, ¿sí? Que Cristina sostenía que esa transferencia se tenía que hacer en el Congreso, como era tradicionalmente, y Macri insistía con que eso debía ser en la Casa Rosada, ¿no? Tuvieron meses discutiendo sobre eso. Claro. Lo cual nos llevó a Pinedo el Breve, ¿no? Que asumió la transición por unas horas, ¿no? Unas horas, sí. Fue correcto. Presidente durante 12 horas y al otro día Pinedo el Breve le entrega el mandato a... Volverá a pasar eso. Bueno, otra cuestión, porque se nos acaba el tiempo, sí, y un comentario breve que te lo comparto y me dirás qué pensás. Sí. El nuevo presidente, el presidente electo Milei, está empezando a formar gabinete. Sí. Y hay muchas cosas para hablar, estoy seguro que la semana que viene vamos a seguir hablando sobre eso, pero lo que me llama la atención es como toda la información se filtra a la prensa, en todos los medios transmitiendo todo tipo de rumores, de todo tipo. No hay capacidad de reserva. En políticas públicas, muchas veces, cuando un gobierno tiene que tomar decisiones, en general necesita un tiempo de procesar la información, decir vamos a hacer esto y después de eso que tome Estado público, porque si no... Secretismo y anticipación, ¿no? O sea, si no, se ve amenazada la gobernabilidad. Y acá ya en la misma formación del gobierno empezamos a observar mucho ruido que trasciende toda la prensa. ¿Eso será una norma de este gobierno? ¿Un gobierno abierto, podríamos llamarlo? Yo creo que en principio yo diría que es un gobierno de coalición, ¿sí? Y lo que se está discutiendo hoy, o por lo menos creo que el mileinismo lo que le discute al macrismo es, bueno, si ustedes nos apoyaron, ustedes se sumaron a esto, les agradecemos mucho, y del otro lado le dice, sí, pero pará, o sea, nos sumamos, te apoyamos, pero además eso no fue un apoyo tácito, algo que dijimos, bueno, vamos a decir que apoyamos, sino que pusieron estructura, ¿no? Pusieron a jugar todo un aparato, como se dice. Se ha destacado, por ejemplo, el papel de Ritondo en el tema de la fiscalización en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Casi gana en Provincia de Buenos Aires el mileinismo. Entonces,
por ahí viene, me parece, mucho de la atención de qué nombre, qué nombre sí, qué nombre no. Y un último datito, pues estamos ahí sobre la hora. Estamos hablando de un candidato que se formó en estudios de televisión, ¿sí? Que se construyó en estudios de televisión. No nos debe extrañar que lo que vaya decidiendo, lo que vaya avanzando, también se empiece a resolver en estudios de televisión, ¿sí? De hecho, ayer escuchaba en un programa periodístico, no me acuerdo cuál, si no lo citaría correctamente, que aparentemente Fantino le habría recomendado a Cunio Libarona, ¿sí? Que Milei conoce a Cunio Libarona de estos paneles que se arman en la televisión, y bueno, parece que fue el puente entre ellos dos, que es uno de los posibles candidatos a ministro de Justicia, peleando con Garabano, ¿no? O sea, pero bueno. Parece que hay varios funcionarios que pueden salir de la comunicación. Bueno, vamos a la Yo música. no daría por sentado ningún nombre todavía. Yo tampoco. Sí. Hasta el 10 de diciembre no sí. sabemos realmente los nombres. ¿Qué te parece escuchar a Diego Torres, Mejor que ayer? Quédate, una breve tanda de anuncios y publicidad y regresamos a Barda Analítica. Barda Analítica, divulgando la realidad política internacional y nacional. Barda Analítica, con la conducción de Enrique de la Vila y Gustavo Baeza, los politólogos de la Sayhueque. Barda Analítica, todos los martes de 18 a 19 horas por Radio Sayhueque. Y acá estamos de regreso. De regreso por acá, quiero mandarle un saludito a Silvina Aranda, que nos está escuchando desde Chuel, vía streaming, así que, bueno, tenemos ahí audiencia también por internet, en vivo y en directo. Genial, claro, porque ponen FM Sayhueque y pueden seguirnos en directo. Exactamente. Algún día transmitiremos por internet en vivo, pero falta para eso. Sí, bueno, todo llega. Bueno, en este segundo bloque va a ser un bloque internacional y vamos a abordar la investidura de Pedro Sánchez del PSOE en España, porque por fin España formó gobierno. Así que, ¿qué te parece empezar con un informe que elaboró la BBC Mundo para justamente explicarnos lo que pasó en España? Arranquemos por ahí, que es un excelente informe, sí. Pedro Sánchez continuará 4 años más como presidente del gobierno español. El líder del Partido Socialista fue investido en el Parlamento tras haber conseguido los apoyos necesarios para repetir un gobierno progresista de coalición. De su nombramiento como presidente del gobierno. Sánchez, quien gobernó España durante los últimos 5 años, inicia un nuevo mandato en medio de una alta tensión política por los acuerdos logrados con varios partidos nacionalistas e independentistas. En el centro de la polémica está una ley de amnistía que beneficiará a los independentistas catalanes condenados por el llamado procés o proceso catalán. Pero, ¿a qué se deben las tensiones y en qué consiste la polémica ley de amnistía? Te lo explicamos en este video. ¿Cómo logró Sánchez formar gobierno? Primero, recapitulemos. En las elecciones del pasado 23 de julio, ningún partido logró la mayoría necesaria para formar gobierno por sí mismo. Y es que mientras en la mayoría de países de América Latina los ciudadanos eligen directamente al presidente, España se rige por un sistema parlamentario. Eso quiere decir que en las elecciones los españoles eligen a los diputados y luego los diputados en el Parlamento eligen al presidente del gobierno. Para que el presidente sea investido en el Parlamento necesita el apoyo de una mayoría absoluta en un primer intento, es decir, 176 de los 350 diputados, o una mayoría simple en un segundo intento, es decir, más síes que noes. En las elecciones, el conservador Partido Popular fue el partido más votado, con un 33% de los votos sumó 137 parlamentarios. En segunda posición quedó el Partido Socialista, que con el 31,6% de los votos logró 121 diputados. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se presentó primero a la investidura a finales de septiembre y contó con el apoyo principal de Vox, partido de extrema derecha. Pero solo logró el voto de 172 diputados, insuficientes para ser investido, principalmente porque ningún otro partido quería respaldar a la extrema derecha. Porque hay fuerzas que tradicionalmente podrían haber apoyado al Partido Popular, y me estoy refiriendo muy concretamente al Partido Nacionalista Vasco, al PNV,
que no estarían dispuestas a hacerlo ahora porque apoyar al Partido Popular implicaría también apoyar una investidura con los votos de Vox. Tras este intento fallido y luego de semanas de intensas negociaciones con diversos partidos, le tocó el turno al socialista Pedro Sánchez, que sí que logró el apoyo necesario para formar gobierno. ¿Pero por qué generaron tanta polémica estos acuerdos? Segundo, múltiples pactos. Hay que decir que las negociaciones y pactos entre partidos son comunes y forman parte de la vida política española, debido precisamente a que se necesita una mayoría parlamentaria para poder gobernar. En este caso, el PSOE necesitaba el apoyo de al menos otros 55 diputados. Por un lado, Sánchez consiguió un acuerdo de gobierno con la coalición de izquierdas Sumar, que incluye otras agrupaciones que ya acompañaron al PSOE en el anterior gobierno de coalición. Con Sumar se pactaron varias medidas económicas, sociales o educativas, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5. También se logró el apoyo de partidos nacionalistas vascos y de los nacionalistas gallegos. Pero los acuerdos que generaron más polémica fueron con los partidos independentistas Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Una de las principales medidas acordadas, a petición de Esquerra Republicana, fue la conmutación de 15.000 millones de euros de la deuda que tiene Cataluña con el Estado. Aunque fue el acuerdo con los conservadores de Junts per Catalunya el que generó más polémica con la oposición y otros grupos sociales, sobre todo por lo que antes mencionamos, la ley de amnistía. Tercero, ley de amnistía. ¿En qué consiste esta ley? Se basa en anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los que cometieron delitos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Dentro de este tiempo destacan dos eventos: la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, que había sido declarado ilegal por la justicia española. En cuanto entrara en vigor la ley, sería como si esos delitos nunca hubieran existido, eliminando tanto la pena, y por eso la ley establece, o la proposición de ley establece, que pues los que estén en la cárcel sean liberados inmediatamente, y todos aquellos que estén en otro tipo de, o sea, que hayan sido condenados a otro tipo de penas, queden exentos de la pena de manera automática. ¿Y a quién afectará? Los beneficiados serán independentistas de todos los niveles. Líderes como el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica en 2017, o el presidente del partido Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, que ya cumplió una condena de cárcel y ahora está inhabilitado. Y más de 300 directores de colegio que fueron imputados por abrir sus escuelas para el referéndum de 2017. Pero a su vez también beneficiará a 73 policías que fueron procesados por las cargas policiales ocurridas durante la consulta de aquel día. ¿Y por qué es tan polémica? Sánchez ha admitido que la ley, a la que muchos se oponen incluso en su partido, es una concesión para poder formar gobierno, pero también para evitar que llegue al poder la ultraderecha de Vox, que ya forma parte de gobiernos regionales junto al PP. Y además la ha defendido como una oportunidad para apaciguar el conflicto catalán por la vía política. Hemos apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son muy distintas. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza, en definitiva la unidad a la fractura. Además del PSOE, la ley ha recibido el respaldo de los mismos partidos que han hecho presidente a Pedro Sánchez. La oposición, por su parte, se mostró muy crítica con la medida y el Partido Popular se vio reforzado tras las multitudinarias manifestaciones que lideró el pasado 12 de noviembre en contra de la amnistía, que reunieron a cientos de miles de personas. Y eso se vio reflejado en el debate de investidura. De su paso a la presidencia quedará el recuerdo del expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación. Y le garantizo que por ello y por muchas cosas más, a usted la amnistía, a usted la historia no le amnistiará. Feijóo llegó incluso a acusar a Pedro Sánchez de corrupción política por, según dijo, tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales. La extrema derecha de Vox llegó a hablar incluso de golpe de Estado, una acusación que la presidenta del Congreso le pidió retirar por ir en contra de los propios cimientos de la democracia de España. Recordemos que esto se trata de una propuesta de ley y no la aprueba el gobierno. La ley necesita ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta y luego se pronunciarán los órganos judiciales, en el caso de España, el Tribunal Constitucional. Y este proceso se estima que se prolongue algunos meses. En este ambiente de crispación social y política, Pedro Sánchez inicia una nueva legislatura. Informe en Bardanalítica. Bueno, ¿qué reflexionás de esto? Bueno, varias cosas, ¿no?
En principio, la habilidad de Sánchez para formar una coalición de gobierno, habiendo quedado segundo en las elecciones, casi con una diferencia de 1 millón de votos a favor del PP. Y acá el PSOE puede construir una cuestión que es importante también, construir una nueva alianza, ¿sí? Es la segunda vez que los dos partidos mayoritarios tienen que volcarse por formar alianzas, ¿no? Alianzas donde hay otros jugadores de peso. Claro, porque antes el partido que ganaba, formaba gobierno, buscaba los apoyos de los otros, pero el gobierno era la totalidad. Si gobernaba el PSOE, PSOE eran todos los funcionarios del PSOE, y si gobernaba el PP eran todos los funcionarios del PP, pero conseguían apoyo de los otros partidos como explicaba el informe. Pero lo que está diciendo es que ahora no alcanza eso. Tienen que formar coaliciones de gobierno y repartirse los ministerios entre los distintos aliados de gobierno. Sí. Le pasó a Rajoy, le pasó, no sé si a Zapatero. Creo que Zapatero fue el último gobierno de donde el PSOE podía formar quórum propio y de ahí formar un gobierno, ¿no? Porque como bien decía el informe, se vota ya Parlamento y el Parlamento es el que define qué líder político va a ser presidente. Acá, ¿qué le pasa al PSOE? Se tiene que desprender de un socio original de la alianza anterior, de la gestión que está terminando ahora, que era Podemos, ¿no? Que después creo que se cambió el nombre por Podemos Unidas, ¿no? Exactamente, y que ahora quedan fuera del gabinete. Y quedan fuera del gabinete. Siguen perteneciendo a ese espacio porque reconocen que este progresismo que propone el Partido Socialista Obrero Español es el dique de contención de un Partido Popular volcado a la extrema derecha, aliado con una fuerza concretamente de extrema derecha, que es Vox, ¿no? Es decir, una fuerza estrictamente neoliberal con un partido que el PP que se ha ido corriendo del centro hacia la derecha cada vez más, ¿no? Una polarización muy fuerte en la sociedad española, porque no nos olvidemos que el PP gobierna, Vox gobierna la alcaldía de Madrid, ¿no? Que es la ciudad de Madrid más toda una región geográfica importante. Yo lo que noto, y después nos vamos a tener que, terminamos con esto si te parece, un dilema que se presenta. Primero, hay soluciones políticas sin consensos, que el PP tratando de no llegar a ninguna concesiones, y la construcción de un proyecto político con negociaciones, con consenso, es decir, con acuerdos políticos. Y que daba la sensación que al lograr formar el gobierno, España viene de muchos años de inestabilidad en cuanto a la formación de gobiernos que perduren en el tiempo. Al lograr formar gobierno, uno podría pensar, vamos hacia un proyecto donde, gracias a la política, a tratar, por ejemplo, la cuestión catalana, abordarla desde la política, vamos hacia un proceso de mayor estabilidad política. Sí. Pero está creando tanta convulsión política. Mucha gente, particularmente en la más española de las Españas, que es Madrid, tanta protesta, que al final no sabemos si en realidad vamos al camino a una mayor convulsión política. Claro. Sí, porque se apoya, como decía el informe, en el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Que recordemos que el nacionalismo catalán impulsó en el año 2014 un referéndum para separarse del Reino de España, ¿no? Porque estamos hablando del Reino de España, ¿sí? Es un país monárquico. Bueno, vamos y lo dejamos acá. Creo que esos son los dilemas. Si va a lograr mayor estabilidad política o vamos a mayor inestabilidad política, y la cuestión catalana también. ¿Qué te parece escuchar a Rosalía, La Fama? Hermosa canción. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Frases en Barda Analítica. Ese es Rajoy con una de sus múltiples e incomprensibles frases. Rajoy fue expresidente español. Y bueno, sin corte y continuidad, le preparamos una breves noticias. Un conjunto de breves noticias, así que démosle para adelante. Este mes terminó la huelga más larga de la historia de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos. El gremio de actores y de productoras llegaron a un acuerdo de naturaleza histórica. Algunos de los puntos más destacables son limitaciones a la inteligencia artificial y participación de actores y directores
en las ganancias que producen las nuevas cadenas de streaming, Netflix, Disney Plus, etc. Cambios en la tecnología y cambios en la industria están aparejando cambios en los convenios de trabajo, pero en este caso para proteger trabajos y permitirles mejorar sus condiciones de ingresos. El gobierno venezolano realizará el próximo 3 de diciembre un referéndum consultivo a la población con el objetivo de reafirmar su soberanía sobre los territorios de la Guyana Esequiba. En el territorio denominado por Venezuela como región del Esequibo se asienta un gobierno independiente denominado Gobierno Cooperativo de Guyana, que actualmente integra la Commonwealth, un conjunto, una unión de países que se caracteriza por sus estrechos vínculos históricos coloniales con Gran Bretaña. El gobierno de Guyana supo tener mejores vínculos con Caracas en el pasado reciente, siendo incluso beneficiaria de las políticas de Petrocaribes impulsadas por el gobierno de Venezuela. Pero en la actualidad, a través de una empresa FPSO Prosperity, el gobierno de Guyana decidió realizar explotaciones petrolíferas en aguas de la plataforma continental que no están delimitadas. Esto motivó la respuesta de Caracas que acabamos de comentar. Después de un extenso periodo de distanciamiento, esta semana se logró la cumbre entre los gobiernos de Estados Unidos y de China, Xi Jinping y Biden. Lograron acordar trabajar aquellos puntos que tienen en común y evitar aquellos que los diferencian. Entre los que tienen en común tenemos retomar la comunicación directa entre ambos presidentes, sus ministerios e incluso entre sus fuerzas armadas. Uno de los aspectos más relevantes es que Estados Unidos abandona la idea de desconectarse de la economía china. Entienden que el nivel de interdependencia alcanzado es tan grande que cualquier intento de romper esa interdependencia económica sería devastador para ambas. A partir de ahora trata de lograr consensos que permitan un comercio donde ambos sean beneficiados. El punto más relevante, China se presentó a sí misma como un par. Estados Unidos no es la única superpotencia, comparte ese liderazgo con China. Nuevo gobierno de coalición liderado por el PSOE de Pedro Sánchez en el Reino de España. Por segunda vez el PSOE, Partido Socialista de España, debe conformar una coalición con partidos menores para lograr conformar un gobierno de carácter progresista. Para lograr esta nueva coalición, el PSOE tuvo que incorporar a la alianza a los nacionalismos vascos y catalanes. Esto generó algunas fricciones internas y el antiguo socio del PSOE, el partido Podemos, de izquierda, quedó relegado a un lugar menor en esta alianza, incluso dejando de ser parte de los ministerios del gabinete. Pedro Sánchez, de esta forma, y luego de un intento fallido por parte del líder del Partido Popular, Feijóo, de formar un gobierno de derecha, logra frenar el ascenso de la extrema derecha en el gobierno español. Informe en Bardanalítica. Bueno, pasó el informe de noticias rápidas, algunos temas que iremos abordando más adelante. Y eso es todo por hoy. ¿Vamos a despedirnos? Lo vamos a despedir, los dejamos hasta la semana que viene, que seguramente vamos a tener más noticias porque este país y este mundo da para todo. Por favor. Bueno, Víctor Barrera, detrás de la cámara, hasta luego. Saluda a toda la audiencia por todos los formatos. Gustavo, hasta luego. Nos vemos. Y ahora vamos a despedirnos con Serrat y Sabina, Paradas de Amor. Está en catalán y no me sale la palabra, pero bueno. Paradas de amor. No es palabras de amor, paraules de amor. Palabras de amor, perdón. De amor, palabras. Y vamos. Así pasó por Radio Municipal Sayhueque, Bardanalítica, un programa dedicado al análisis y divulgación de la realidad política nacional e internacional. Bardanalítica, lo podés volver a escuchar, ver, dejar tus comentarios y compartir en los perfiles de Bardanalítica de YouTube, Facebook, blog e iVoox. Bardanalítica, con la conducción de Enrique de la Vila y Gustavo Baeza, los politólogos de la Sayhueque. Nos volvemos a encontrar por Radio Municipal Sayhueque dentro de 7 días, a la misma hora y la misma sintonía.